Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Dicen que el mundo está dividido entre quienes han despertado y quienes se mantienen dormidos. En realidad, siempre ha sido así, y yo no sabría decir cuál es el porcentaje de cada uno, pero sin perjuicio de ello, sobre el despertar de la conciencia se han escrito cientos, si no miles de libros de corte espiritual, metafísico y esotérico. Y se han dictado miles o quizás millones de charlas, conferencias, talleres, seminarios y eventos similares que han cautivado a quienes por distintos caminos han buscado acercarse a la verdad y a la sabiduría. En medio de todo esto, se han levantado una especie de gurús y maestros pretendiendo enseñar sus técnicas para elevar el espíritu y la conciencia de sus seguidores. Muchos de estos individuos reconocen a Jesús como el gran maestro de maestros, o al menos así lo dicen, logrando halagar a quienes profesan alguna de las ramas del cristianismo, a quienes les basta escuchar que el autor o conferencista menciona a Jesús para creer que navega en las mismas aguas de la iglesia y que todo lo que enseña es palabra sagrada que no puede ser conjeturada. A estas alturas, creo necesario aclarar que al margen de la filosofía que maneje el autor o expositor, con sus excepciones, por supuesto, sí hay cosas valiosas que aprender de ellos y no es broma. Pero en todo caso, hay que actuar como una gallina comiendo maíz picoteando entre guijarros. Por eso, y sin perjuicio de lo antedicho, tenemos el desafío de detectar la falsedad y manipulación en mensajes como, por ejemplo, recita conmigo esta oración para que alcances paz y prosperidad en tu vida, o haz esto tantas veces al día para que te vaya bien en los negocios, o practica esto de acá para que alcances el amor de tu vida, y otras promesas similares. En realidad esto es muy antiguo, pero parece que se han incrementado más en los últimos tiempos y con tendencia a seguir aumentando, debido a que antes tenía que propagandearse en los periódicos, revistas y en la radio, con costos significativos, mientras hoy la proliferación de medios virtuales ha facilitado la exposición y el crecimiento de un mercado de consumidores de estos servicios, entre comillas, con gente que busca poder, dinero y afecto particularmente. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 10 versículo 23, encontramos el texto que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, una vez más, pero no todo edifica. Es un pasaje que invita a reflexionar sobre la libertad y la responsabilidad en nuestras acciones. Para los cristianos, el equilibrio debería ser la base de la toma de decisiones y de su comportamiento ante la sociedad. Pero lamentablemente no siempre es así, pues mientras a un extremo tenemos a quienes ven al diablo en cualquier rincón, al otro extremo encontramos a los que no saben identificarlo aún viéndolo cara a cara. Y para que quede claro, voy a explicarlo un poco señalando que no es cosa de huir del conocimiento de ciertas cosas que uno mismo puede analizar sin endosar esa responsabilidad a terceros como un pastor, sacerdote o similar. Mas tampoco es necesario ser imprudente metiéndonos con cosas con las cuales no podemos lidiar solos. Por eso Pablo nos dice esto, que aunque tengamos libertad, especialmente en el contexto cristiano donde ya no se vive bajo la ley judía, sino bajo la gracia, esa libertad no debe ser usada para hacer cualquier cosa sin discernimiento. La clave está en evaluar si lo que uno hace es realmente bueno para uno mismo y para los demás, o por lo contrario es perjudicial. La frase todo me es lícito refleja una libertad personal, pero Pablo añade un criterio ético. No todo lo que puedo hacer es beneficioso o edificante. Desde una ética cristiana, la libertad no es solo hacer lo que uno quiere, sino hacerlo con responsabilidad, considerando el bien común
la salud espiritual y el impacto sobre los demás. Por ejemplo, en el contexto de aquel mensaje a la comunidad cristiana de Corinto, Pablo se refiere a algunos hermanos que pensaban que podían participar en comidas, en templos paganos o en prácticas sexuales fuera del matrimonio, porque eran libres en Cristo. Pablo no niega la libertad, pero pregunta, ¿eso te construye como persona? Esto puede parecer muy fácil de evaluar hoy, pero la situación cambia cuando hay cosas cuya frontera puede ser difusa y no alcanzamos a ver los límites o hasta dónde debemos ir sin poner nuestra vida espiritual en riesgo o afectar la fe de terceros. La palabra despertar, no obstante tener un significado claro, aún dentro de un contexto simbólico, puede llevarnos a tropiezos serios cuando no tomamos en serio nuestra responsabilidad cristiana y dejamos de preguntarnos cuál sería el proceder de Jesús en tal situación o si Jesús haría tal cosa o no. Y aunque parezca paradójico, no son siempre los que están dormidos quienes corren el riesgo de tropezar y caer en acciones erradas, sino quienes están despiertos o creen que lo están, pues los dormidos no salen a caminar y por ende generalmente no se preocupan de buscar ni curiosear en los cofres que guardan conocimientos extraños al Evangelio. Son los que buscan quienes están a merced de este tipo de peligros, por decirlo de alguna manera, son los que se aventuran a entrar en aquel viejo desván abandonado, quienes corren el riesgo de encontrarse con una araña venenosa y ser picado. Por ello, el llamado no es a renunciar al conocimiento, sino a elegir con sabiduría hasta dónde debe meter sus narices y no dejarse obnubilar por cosas que no convienen, porque la luz ciertamente es buena cuando se usa para iluminar el camino, pero puede ser enceguecedora cuando se mira de frente. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 21 y 22, el mismo apóstol Pablo nos aclara este tema expresando un par de frases valiosas que no debemos olvidar jamás. Allí leemos lo siguiente: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esta recomendación es bastante profunda, ya que invita a un espíritu crítico y reflexivo. Pablo anima a los creyentes a no aceptar todo de manera acrítica, sino, por el contrario, a evaluar las enseñanzas, las experiencias y las situaciones, discerniendo aquello que es valioso y edificante. En el contexto ético-religioso, esto implica un compromiso con la verdad y la integridad, promoviendo un crecimiento personal y espiritual. Complementariamente, la recomendación de examinarlo todo y retener lo bueno también nos invita a no tener miedo de explorar y conocer. A veces dentro de ciertos entornos se tiende a evitar aquello que se percibe como ajeno o incluso amenazante. Sin embargo, esta exhortación de Pablo nos recuerda que la sabiduría se encuentra en la capacidad de discernir, de aprender y de quedarnos con lo que realmente aporta valor y verdad a nuestras vidas, sin cerrarnos por temor a lo desconocido. Si bien los pastores, ministros, ancianos, etcétera, están llamados a cuidar de la grey, pues para eso están allí y aquellos que realmente han recibido el llamado lo entienden perfectamente. Eso no significa que deban impedir que sus feligreses accedan en ejercicio de su libre albedrío a conocimientos que brinden una mayor visión de las cosas y amplíen su horizonte cultural, pues no hacerlo significaría coartar la libertad y atentar contra la propia voluntad de Dios que nos ha dado el libre albedrío. La idea de la libertad de elección está implícita en muchos de los mandamientos y enseñanzas bíblicas. Los pastores, o como se llaman en cada religión, ejercen un poder y cuando alguien abusa de su poder y limita la libertad de otra persona, entra en conflicto con el principio del libre albedrío que Dios nos ha dado. Desde una perspectiva ética y espiritual, quienes están en esa posición
tienen una gran responsabilidad de proteger la dignidad y la libertad de los demás. Cuando esa libertad se ve coartada, se genera una injusticia que desde una perspectiva bíblica es contraria a los principios de amor, justicia y respeto que se promueven. En ese sentido, es importante siempre abogar por la libertad y la dignidad de cada individuo. Finalmente, cabe recordar que en sus epístolas varias veces Pablo expresa que sigan su ejemplo de vida, pues él mismo sigue el ejemplo de Jesús. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y también en Filipenses capítulo 3, verso 17, anima a los creyentes a seguir su ejemplo y el de otros que viven conforme al modelo de vida cristiana. Lo medular aquí es que Pablo no solo predica con palabras, sino también con su vida, invitando a otros a vivir de manera coherente y en alineación con los valores de Jesús. Por ello, concluyo este presente mensaje exhortando a actuar con responsabilidad, tanto en expandir nuestros conocimientos para ser más útiles a la sociedad, como en discernir la información que nos llega de diferentes fuentes y por distintas vías, cuidando de no caer en engaños ni manipulaciones y estando firmes sobre la roca que es Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos bendigas con conocimiento y sabiduría para que podamos ser luz del mundo y sal de la tierra en esta época llena de falsedades, donde la desinformación es el pan de cada día porque está amasado por las manos del diablo, quien está identificado en tu palabra como el padre de mentiras. Pon en nuestro camino a personas que puedan bendecirnos con conocimiento y sabiduría para actuar siempre y en cada ocasión como tu Hijo Jesús lo haría. En su santo nombre te lo pido. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.